¿qué tal? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, Uso ético en la inteligencia artificial. El espacio donde exploraremos el fascinante mundo de la inteligencia artificial y su impacto en nuestra educación. Soy Ana Wong Yo soy Eliezer Briseño. Y yo soy Patrick Chung. y seremos sus anfitriones el día de hoy. En este episodio nos sumergiremos en las complejidades éticas que rodean el uso de la inteligencia artificial en nuestros trabajos académicos y en la vida en general. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, surge la necesidad de entender cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que aprendemos y evaluamos el conocimiento. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de utilizar la inteligencia artificial en nuestros proyectos escolares y universitarios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que su uso sea justo y transparente? Haciendo un pequeño disclaimer, todo lo que diremos en este podcast va a ser opinión personal, no es para nada objetivo, sino subjetivo eh, con respecto a lo que nosotros opinamos o pensamos. Bueno, muchas gracias, Ana, por la introducción a lo que hoy hablaremos. Entonces, primero que todo, para nuestra audiencia, sé que algunos a lo mejor no estarán tan familiarizados con el tema de la inteligencia artificial, así que hablemos un poco de lo que significa realmente este término que ahora nos está flotando por todos lados, ¿no? Entonces, como algunos recordarán en la película Terminator, pues se veían estos robots que caminaban por sí solos, pensaban por sí solos y eran capaces de hacer lo mismo que hacían los humanos. En aquel entonces parecía ficción, pura ficción. Eso será como dentro de 1000 años, algo por el estilo. Pero vemos que es algo que ya nos compete. Entonces, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? La definición formal nos dice que no es más que la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Y como vemos, ya la computadora o el programa deja de ser simplemente, digamos, como nuestro famoso Excel, nuestro famoso Word, en el cual nosotros tenemos que ingresar los datos, hacer los cálculos, poner las funciones, poner los párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la inteligencia artificial es capaz de pensar por sí sola y con una serie de criterios formados por lo que se conocen como redes neuronales, entonces es capaz de realizar trabajos completos que antes hacían las personas. Pongo el ejemplo, digamos que yo soy un contador y que quiero hacer un balance general de la empresa en el periodo X. Antes yo tenía que agarrar todas las cuentas, empezar a ordenarlas una por una, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva este trabajo. Ahora hoy en día yo a la IA simplemente les doy los datos de que la empresa obtuvo en dicho periodo y la IA es capaz de generar balances generales, puede generar proyecciones de la empresa, puede hacerle el análisis de los datos que yo le doy. Entonces vemos que sí es una herramienta útil, en mi opinión. La IA llegó y viene para quedarse, no va a ser algo fugaz. Es una herramienta muy, muy, muy poderosa que va a agilizar sobre todo muchos procesos y nos va a permitir hacer las cosas de manera mucho más rápida. Sin embargo, hay que tener cuidado y precaución con esta IA, ya que muchos expertos en el tema desde hace años ya nos vienen diciendo que pongamos un freno y que vayamos con mucha cautela. ¿Por qué? Porque como exploraremos en este primer capítulo, se pueden dar casos en donde se puede dañar, primero de todo, las reputaciones de las personas, se pueden hacer faltas de respeto a las personas, infligir en violaciones a los derechos de autores, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es una herramienta que nos facilita la vida y que permite hacer análisis que antes tomaban meses en cuestión de horas o minutos, pues hay que ir con cautela y saber manejarlas. No sé qué piensan ustedes acerca, esa es mi opinión por lo menos. Por ejemplo, para corroborar lo que decía mi compañero Eliezer, el uso de la inteligencia artificial nos facilita la vida, sí, pero el problema es cuando lo usamos para trabajos o para otras cosas. Por ejemplo, en trabajos escolares u universitarios, creo que la parte no ética sería simplemente meter como una pregunta o hacerle a la IA una pregunta en cierta página y simplemente
copiar y pegar esa respuesta. Hay otras páginas de inteligencia artificial que me gustan usar porque me salen las citas de la información que te provee. Yo, por ejemplo, yo las uso cuando no sé de qué se trata el tema o para investigar de manera más rápida, para entrar a los links y empezar a leer. Creo que no hay nada de malo, pero si simplemente copias y pegas la respuesta sin citar, eso es plagio. Pero también quería aclarar que en mi opinión, la IA, el uso de la IA no es blanco y negro, que no es bueno y malo, sino que está en un punto, está en el punto gris que todo recae en cómo se usa. Bueno, en mi opinión personal, como ya sabemos, la inteligencia artificial ha tenido un auge en los últimos años. Pero así como todas las cosas en la vida tienen sus pros, también tienen sus contras. Y siento que, así como lo expresaba mi compañero Patrick, si sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial de manera correcta, no, como cayendo en fraude o muchos de estos temas que se ven actualmente y que si aprendemos a citar de manera correcta, podemos evitarnos sanciones mayores con las entidades, con las universidades y sobre todo con el público en general. Entonces siento que sí deben existir normativas, leyes y regulaciones que rijan cómo se utiliza de manera correcta la inteligencia artificial y ponerle sanciones a estas personas que incurran en los delitos que involucran el uso de la inteligencia artificial. No sé, claro, Ana, y como bien tú señalas, es un tema también de que desde ya hay que atacarlo no solamente en las universidades, incluso ya desde las escuelas se tiene que hacer hincapié en el uso de la IA, porque, como bien dije, esto es un tema que viene para quedarse. Entonces, realmente somos nosotros los jóvenes y las generaciones que vienen por debajo que tenemos que poner y prestar especial atención a este tema. Entonces, desde ya se tiene que hacer énfasis en el uso ético de las IAs, cómo utilizarlas adecuadamente, qué es lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si desde ya se genera una cultura de no, como decía Patrick, yo solamente literalmente le pongo la pregunta a cierta IA, agarro esa información y la pongo donde quiero. Se va a formar esa cultura y eso puede tener consecuencias bastante graves. ¿Por qué? Pongámonos en el ejemplo, yéndonos a los extremos, por ejemplo, de un doctor que maneja vidas humanas. Por ejemplo, yo voy al doctor y le digo, doctor, me duele este hombro, ¿qué es lo que me puede estar pasando? Imagínate que ese día yo estoy ahí y entonces veo al doctor que agarra, se sienta en su computadora y pone en una IA qué es lo que pasa cuando te duele el brazo. O sea, hasta qué punto esto puede llegar. Entonces, no es solamente tomar la información y ya, porque cualquier IA me puede mandar información tipo, desde que no, que te pudiste haber lesionado hasta tienes cáncer, ¿me entiendes? Entonces, estás jugando con las vidas de las personas en ese caso. Entonces, es necesario decir a la gente, hey, está bien, la puedes usar para recolectar la información, pero es tu deber como profesional agarrar esa información, verificarla tal como indicaba Patrick, ver de dónde viene esa información para entonces emitir una opinión. Pues como dice Patrick, o sea, no es un tema de blanco y negro a lo mejor, es un tema que está en un punto gris y que depende de qué uso se le dé y cómo tú aprovechas esa información, ya que te puede ayudar en la recolección de información, pero también hay que tener cuidado, por favor. Bueno, ahora estaremos presentando unos ejemplos del uso ético de la IA. Como puedes ver, aquí hay un ejemplo de que algunas personas están generando libros con IA y le están poniendo nombres de autores de verdad.
Una manera de explicarlo más fácil sería, por ejemplo, que una persona le pide a cierta guía que le escriba un libro de Harry Potter y le pone el nombre de J.K. Rowling, lo vende en Amazon y se lucra. Creo que esto está mal porque, primero, el libro no lo hiciste tú y estás usando el nombre de otra persona. Eso cae en la suplantación de identidad. También, por ejemplo, si el libro toca temas muy controversiales o que tiene una opinión que no le gusta a la mayoría de la gente, tu reputación no es la que se ve afectada, sino el de la escritora del nombre que usaste. Creo que eso también no está bien, porque, por ejemplo, si los que compraron el libro se dan cuenta de que no es del autor original, se van a sentir estafados. A lo mejor Amazon les devuelve el dinero, pero ya el daño está hecho. No sé qué piensan mis otros dos compañeros. Bueno, en mi opinión, siento que este caso que nos mencionas, Patrick, incurre en 3 casos o principales consecuencias. La primera siendo que es una total violación a los derechos de autor. Primero que todo porque estás utilizando un nombre con una autora o autor X, a la cual primero que todo no escribió el libro o no le corresponde lo que dice en el libro. Segundo que todo, incurre a una falta personal que es la suplantación de identidad, así como lo mencionabas. Porque, ¿cómo es posible de que yo le mande a hacer a una IA un libro de X tema y que al final yo utilice, por ejemplo, el nombre de Eliezer sin consentimiento de Eliezer? O sea, eso me parece una falta totalmente ética, 100% no es ético esto. Y la tercera viene siendo el tema de que es muy difícil cuando uno introduce algo al internet, quitarlo. Y lo podemos ver con muchos ejemplos de videos, de fotos, que por más que cuando se introduce algo al internet, es muy fácil que las otras personas le puedan hacer captura de video, captura de pantalla, y que esa información errónea se siga transmitiendo sin el consentimiento de la persona. Entonces, aparte de dañar la reputación, porque puede ser que el libro sea totalmente un éxito y que la reputación de la autora sea excelente, como puede ser que a todas las personas que compraron ese libro, a ninguna le gustó y todas como que le tiren tierra, y esto puede incurrir inclusivamente a dañarle la carrera a esa persona. Entonces siento que tenemos que tener mucho cuidado con la clase de información que utilizamos, con el uso de estas inteligencias artificiales para procesar la información. Y así como lo planteaba Eliezer, es importante que nosotros como profesionales y como nosotras como entes pensantes tengamos en consideración y tengamos empatía con respecto a las demás personas en esta parte. No, sí, sí, claro, bueno, o sea, yo concuerdo completamente contigo, porque yo la primera vez que leí este artículo acerca de esta noticia, realmente primero pensé como que, bueno, esta gente generó el libro y lo publicó en Amazon y ya, o sea, y hasta ahí fue que había entendido. Y yo, bueno, ¿qué más? El que le guste ese tipo de textos y lo quieras comprar, pues está bien. Pero entonces cuando seguí leyendo y yo vi que estaban utilizando el nombre de una autora de verdad, ni siquiera su propio nombre, porque tú usas tu propio nombre, está bien, pero estás usando el nombre de una autora de verdad que ni conoces probablemente para ponerlo en tu libro. O sea, estamos hablando de un peligro potencial muy grave, porque imagínate que ahora yo compro ese libro, yo soy un lector crítico, yo soy de estas personas que hacen críticas y revisiones del libro. Lo compro y veo el libro, el nombre de la autora y la conozco, oye, qué bien, esta autora que me gusta. Y empiezo a leerlo y veo que hay como cosas sacadas de otros libros, porque tú no sabes si la IA, al final del día, al escribir el libro,
tomó pedazos de otros libros y los puso en ese. Entonces el crítico viene y lee, oye, pero qué mal, aquí hay un montón de plagio en este libro. Me meto en páginas de reseñas importantes, en editoras importantes, y les escribo, oye, mira, no trabajes con esta autora porque está haciendo plagio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y entonces el segundo punto, como tú bien señalabas, Ana, ¿cómo yo quito la información de Internet? Hoy en día es casi imposible. Incluso leyendo un poco el artículo que invitamos a toda nuestra audiencia a leerlo, eh, me encontré con que para quitar los libros que se encontraban en Amazon, Amazon le respondió a la autora, no, mira, tú me tienes que presentar una queja con el código del libro para entonces yo hacer una revisión, sentarte con una junta técnica y entonces ahí los podemos quitar. Ella procedió a hacerlo. ¿Cuál fue el problema con el que se encontró la autora? Como este era un libro generado por IA y por ningún lado aparecía el nombre de los autores originales, no tenía código del libro. Entonces, la autora literalmente quedó de manos atadas. O sea, no podía hacer absoluto. O sea, ya nada más para quitarlo de Amazon es un problema. Ahora imagínate el resto de la información que hay en el Internet. Porque hoy en día es muy fácil. O sea, tú te metes en Internet y pones el libro de Harry Potter, PDF, ni siquiera sin tener que comprarlo, lo puedes conseguir. O sea, hay muchas páginas que se dedican a la piratería de la información. Y ahí es donde realmente va a venir el problema. Entonces, sí, ya quitarlo a Amazon es un problema, imagínate ahora la otra información. Entonces, también creo que aquí es donde tienen que realmente actuar tanto organismos internacionales, llámese UNESCO, llámese ONU, las empresas del sector privado también tienen una labor muy importante en lo que mencionaba, no sé si era Ana o Patrick, acerca de la creación de normativas y códigos éticos para que los desarrolladores de estas plataformas se den cuenta del daño que pueden hacer y lo que le tienen que decir a sus usuarios que pueden hacer y lo que no, incluso bloquearlo totalmente si es necesario. Este tema, como mencionaron mis dos compañeros, cae en lo que estaba diciendo anteriormente. La ética de la IA recae en cómo se usa. Por ejemplo, si ellos simplemente le piden a la IA ideas para el libro y ellos mismos lo redactan, creo que no pasaría nada. Pero ellos simplemente escriben una historia que se parezca a la manera de escribir de un autor o autora y lo venden bajo ese nombre. Creo que eso no está bien. Eso es lo que estaba diciendo. No, claro, claro. Incluso ahorita que me acabo de acordar, Patrick, pónganse el ejemplo este que es muy famoso. Yo imagino que tanto ustedes como la audiencia se lo han encontrado por ahí, que es que últimamente en redes sociales se han estado presentando audios de canciones que tienen la voz de artistas famosos, pero no son de ellos. Por ejemplo, en estos días me encontré un audio de una canción de este artista Drake, y creo que el otro día también me encontré una de The Weeknd, que son artistas bastante famosos en habla inglesa. Y yo, oye, qué bien, una nueva canción de este artista, voy a escucharla. Pero cuando voy a ver, realmente no era del artista, era generado por inteligencia artificial. Entonces, eso es muy peligroso, porque al igual que el caso de aquí de la autora con estos libros en Amazon, la persona no escribió esa canción, no autorizó el uso de su voz para esa canción, y no tiene nada que ver con la canción, pero la gente se aprovecha, y tú dirás, ah, bueno, quedará como el famoso meme, como lo conocemos hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando ya estas personas agarran esa canción y la suben a YouTube, la suben a Spotify, la suben a X lugar? Entonces ahí es donde radica el peligro realmente, porque empiezan a generar dinero con la voz de otra persona sin su consentimiento. Entonces es un peligro realmente grave en cuanto al uso de la IA, a mi parecer. Uno de los casos que mencionaba mi compañero Eliezer, un caso muy famoso, era esas IAs que le ponen cara de artistas a otra persona, se les llama deepfake. Uno de los deepfakes más famosos era el que, como se ve aquí, era el de Tom Cruise. Él hablaba cosas que haría Tom Cruise y lo subía a TikTok. Ah, ya, tú me estás diciendo que esta imagen que está en pantalla ahorita no es Tom Cruise. No. Es como un filtro. Es una persona que se graba
y se pone la cara de Tom Cruise. Pues si no me lo hubieras dicho, yo pensaba que era Tom Cruise el legítimo. 100%. El problema de esto, creo que él no ha hecho ninguna barbaridad, pero el problema recae en si lo hiciese. Si una persona que está demente hace cosas en el internet, hace barbaridades y se pone la cara a otra persona, como dijimos anteriormente en el caso de los libros, le daña la reputación y le puede dañar la carrera. Porque como se puede ver en la imagen, si no te dicen que es un deepfake, no te das cuenta que no es Tom Cruise. Y creo que ahí está el problema. Claro, y yo siento que así como lo dije anteriormente, todo puede tener sus pros y sus contras y no necesariamente se puede dar el caso de personas famosas o figuras públicas, como lo mencionaban, sino también que puede ser que en un futuro, cuando seamos profesionales, etcétera, y tengamos un problema del trabajo y tengamos algún problema con algunos de nuestros colegas o nuestro jefe, estas voces que interpretan las voces de las personas famosas también pudieran interpretar nuestras propias voces y hacer que digamos cosas que en realidad nosotros no dijimos o no pensamos o no quisimos expresar. Y esto inclusive nos pudiera dañar la carrera y la reputación a nosotros. Sí. Entonces siento que debemos tener muchísimo cuidado y vuelvo a incurrir en el tema de dar soluciones con respecto a las normativas, las leyes, etcétera, que se deben plantear para poder regular el uso de la inteligencia artificial en nuestros días. Siento que es algo totalmente imprescindible que se tiene que hacer. Sí. Y como bien dices, una de las soluciones, por ejemplo, para empezar a implementarlo desde educación superior, sería, por ejemplo, la implementación, como ya las hay, que no sé si conocen o la audiencia conoce, cuando tú haces trabajos, digamos, de tesis a nivel de educación superior, por lo general ese trabajo se hace pasar por ciertos programas que verifican si el trabajo tiene plagio o no. Si plagiaste de otras fuentes, no sé qué, en base al porcentaje, ellos deciden si está correcto o no el tema de la cantidad de información plagiada que tú tienes ahí. Eso mismo que se hace con la información, también se podría llegar a hacer con programas que hagan pasar los trabajos y la información por estos programas y entonces verifiquen si se ha hecho el uso de inteligencias artificiales para el trabajo. Yo creo, Patrick, que tú tenías alguna información de unos estudiantes que habían hecho algo así. Sí. Déjeme buscarla. Si no me equivoco, era algo como Estados Unidos. Aquí hay esta información. Un estudiante de Princeton que se llama Edward Tian creó como un algoritmo que detecta si un documento que le suben fue escrito por IA o no. No te dice qué tanto, pero te dice que lo más probable es que haya sido escrito por cierto IA. Creo que es una de las soluciones que podrían usar para detectar el plagio y cosas así. Pero creo que no está mal del todo usarlo, pero hay que usarlo de manera moderada. Puedes usar las IA para que las ideas de tu texto queden más claras, pero son tus ideas al final. Simplemente que están como un poco mal escritas, los pones en la IA y te lo escribe de una manera más estructurada. No sé, claro, tienes totalmente razón. Entonces, bueno, yo creo que por hoy en este capítulo hemos tocado puntos muy interesantes y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Esperamos que la conversación que hoy hemos tenido haya generado conciencia en nuestra audiencia. Recuerden que este es un podcast y un espacio para la reflexión y la acción. Los invitamos en la sección de comentarios a que, por favor, generen ideas y generen conciencia entre ustedes mismos con respecto a lo que hoy hemos hablado. Porque claro, yo tengo una opinión, Patrick tiene otra, Ana tiene otra, pero ustedes mismos pueden tener su propia opinión acerca de lo que está bien y lo que está no. Y eso es lo importante, compartir las opiniones y entonces generar conclusiones
mucho mejores que nos encaminen hacia un uso correcto de la IA. Entonces, como les digo, denle like, comenten, la participación de ustedes es muy importante. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas Gracias, hasta pronto.